Muy buenas con todos. Este es un proyecto de la materia de máquinas eléctricas de la Universidad Politécnica Salesiana. Eh, Vamos a hablarles sobre 5 temas que son máquinas y también incluyen motores. Los integrantes de este proyecto son Stalin Tituaña, mi persona Ricardo Campo, Cristian Ipiales y Jonathan Quiroz. A continuación vamos a presentar la primera máquina. Yo les voy a hablar sobre los motores en DC sin escobilla. Estos son aquellos motores eléctricos que carecen de escobilla o de algún sistema de comunicación mecánica. Es necesario de una tarjeta electrónica de control que es importante para su funcionamiento y regulación en cuanto se refiere al sentido de giro y velocidad. Entre sus partes tenemos, como se muestra en la imagen, un estator, la bobina del estator, placa externa, generador de efecto Hall, soporte de bobinado, rotor de imán permanente, un eje motriz y rodamiento o bolilla. También tenemos como un ejemplo el motor paso a paso. Es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de impulsos eléctricos en desplazamientos angulares discretos. Y a continuación, en la siguiente diapositiva, les voy a hablar sobre el funcionamiento. Esta está compuesta por una parte móvil que hace parte del rotor. El control sinusoidal evita frecuencias armónicas, asegurando la continuidad de giro a baja velocidad. Actúan como motores síncronos trifásicos que contienen en su propia electrónica de accionamiento de frecuencias variables. Está basada en la alimentación secuencial de cada una de las fases del estator de forma sincronizada en el movimiento del rotor. Si elevamos el voltaje, el número de celdas de la batería se consigue más potencia y por lo tanto aumentamos el consumo eléctrico. En cuanto a la clasificación, tenemos que dos, dos tipos de motores sin escobillas, que es la primera que sería la Inrunner, que desarrolla mayor velocidad y suelen ser más pequeños. Entregan su torque máximo a muy altas revoluciones por minuto, por lo que se usa siempre con engranajes reductores. En estos motores el elemento móvil es el eje, siempre, siempre sobre el cual se encuentran instalados los imanes permanentes. El otro tipo tenemos el Outrunner, desarrollado su torque máximo a velocidades más bajas, por lo que usualmente no necesita reducción y se pueden acoplar directamente. En, en estos los imanes permanentes están instalados en la carcasa externa del motor, que es en este caso es el que gira y el bobinado se encuentra fijado al eje. En cuanto a las aplicaciones, tenemos que se pueden utilizar en lo que es lo automovilístico, en lo que es aeroespacial, en lo que se puede también en el consumo médico, en la instrumentación y los equipos de automatización. A continuación vamos a hablar sobre otro tipo de máquina o motor.
Bueno, como segundo subtema, seguiremos con la máquina de reluctancia. Como definición, una máquina de reluctancia es una máquina eléctrica, la cual el par es producido por tendencia del rotor a moverse a una posición donde la inductancia del bobinado excitado es maximizada. La máquina de reluctancia puede ser sincrónica o conmutadas, que ya lo veremos más luego. El motor de reluctancia conmutada o conocido con sus iniciales SRM o también conocido como una máquina de reluctancia variable igualmente con sus iniciales BRM, es una máquina rotativa que no utiliza escobillas ni imanes permanentes. Las características de esta máquina es simplificarla, la simplicidad constructiva comparada con otros tipos de motores eléctricos, lo que disminuye esto en costos. También es el elevado rendimiento que tiene su eficiencia del 90% típicamente. También produce un alto par o a bajas velocidades. Una corriente del rotor no necesita bidireccional, lo cual simplifica el diseño del circuito. También es una máquina sin escobillas, lo que es mucho más fácil realizar su mantenimiento. Y como última característica son las presentaciones con baja dependencia de temperatura. También como vimos de la reluctancia conmutada, que en sus iniciales de CRM es una tipológica y electromagnéticamente similar a un motor a pasos. Al no tener imanes o embobinados en el rotor, esto hace que simplificar su construcción. Con una simplicidad de eliminar algunos problemas que se encuentran comúnmente en las máquinas eléctricas, que son la magnetización y la desmagnetización, que se encuentran en el entrehierro. Para alcanzar su desempeño y ser competitivos, esto es necesario controlarlo. Inicialmente es en la electrónica y también esto para mejorar su onda de corriente. Se debe también incluir una retroalimentación de la posición del rotor y sincronizar las conmutaciones de las corrientes de enfase para que el rotor se establezca en una forma adecuada. Un poco como concepto de reluctancia, es que esto corresponde a que es una resistencia magnética, lo cual opone dicho rotor a un campo electromagnético. Se da en las generaciones y posterior a la conmutación del campo magnético, que se realiza en los bobinados de los polos en la parte fija de la máquina. Esto se da a través de la electrónica de potencia que va conectada al motor. Con esta electrónica de potencia también se refiere a convertir o va más allá a convertir las corrientes del convertidor en la frecuencia y pueden influir tanto en las revoluciones como también en el giro del motor, como se muestra en la imagen. También los motores de reluctancia conmutados permiten ser realizados desde los accionamientos más pequeños hasta encontrarlos en motores mucho más grandes. Un poco hablando sobre sus partes, de esta estructura de la máquina de reluctancia conmutada, es un accionamiento electromagnético. Esto se encuentra sin colector de galgas, no tiene escobillas, tampoco de vanado eléctrico en el rotor y sin imanes permanentes que están constituidos por una estructura reluctante con polos salientes en el estator del rotor. Estos polos estatóricos se ubican las bobinas concentradas como que se conectan entre sí en serie o en diferentes opuestos en la fase del motor. Aquí en la imagen podemos ver las diferentes configuraciones que
habitualmente podemos encontrar en este tipo de motores. Un poco hablando sobre los tipos de motores que podemos encontrar, son los de reluctancia variable, sincrónico o simplemente reluctancia o de doble reluctancia. Un poco más allá, hablando sobre la dependencia de estos motores, es la fuerza de atracción magnética del hierro. Y los motores más simples que se han construido y también son los más antiguos, que un poco hablando sobre la historia, dan que algunas dimensiones se atribuyen a personajes importantes en la historia como Davison, que marcó su tiempo en 1837, demostrando que Ampere es un imán controlado eléctricamente, que lo dijo. También un poco hablando de cada máquina, cada tipo es la de reluctancia variable. Esta su característica es que elimina los imanes permanentes, las escobillas, como ya se sabe, los conmutadores, los estatores y las láminas de acero. Y esto hace que su serie de bobinas conectadas independientemente en pares de cada fase envuelven los postes del estator. Sin escobillas, el rotor básicamente es un pedazo de acero formado para hacer los postes de las salientes, y la corriente entre bobinas es un patrón secuencial, que esto va a generar su campo magnético y esto va a hacer que gire. Y la reluctancia es la característica a la resistencia del circuito magnético, que también se llama una resistencia magnética. En el segundo, el de sincrónico de simple reluctancia, que se presenta con un estator cilíndrico con bobinados distribuidos, que estos son alimentados generalmente sinusoidales. También usan o hacen su movimiento sincrónico a un campo rotante que se genera entre bobinados estatóricos. Y el de doble reluctancia, este presenta polos salientes que se dan en el rotor como el estator y con bobinados concentrados igualmente sobre polos estatóricos. Este tipo de motor esencialmente es discontinuo y su alimentación secuencial de fase. Esto provoca que el estator dé lugar a un movimiento por pasos entre posiciones adyacentes y mínima reluctancia entre ambos motores. Esto desarrolla que este motor de reluctancia está ligado a motores sincrónicos trifásicos o de doble reluctancia adquirido notarios de los motores a paso. Sus aplicaciones, las aplicaciones en la actualidad de estos motores se encuentra utilizado para aplicaciones de media y gran potencia, que son alimentadas desde la red, donde se presentan como una alternativa atractiva para las aplicaciones que se los adquieren. También se necesita o se da como un elevado rendimiento o alta fiabilidad, que no sea sensible al ruido y que estos motores son adecuados para multitud de aplicaciones, que según se dice que su origen es del uso de motor para muchas aplicaciones comerciales, que lo que más se usa. Como a continuación, los cuatro donde más se puede ver este motor son en los ventiladores, como se muestra en la imagen, las bombas, las centrifugadoras, que esos son de laboratorio, y compresores. A continuación, el siguiente tema y que va a presentar mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar acerca del motor de pasos. Primero vamos a dar una pequeña definición de lo que es un motor de paso. El motor de paso es un motor que es sin escobillas, lo cual tiene un imán permanente en la parte interna o también una reluctancia variable, lo cual una de sus características es desempeñar o rotar en ambas direcciones. También esto puede dar un torque. También puede dar un torque y puede ser más preciso que cualquier otro. También puede controlar lo que son la parte de circuitos digitales. Esto es decir, que este es un convertidor de digital a analógico por medio de pulsos de un sistema lógico.
También una de sus principales ventajas de este motor es que es su alta precisión y repetitividad. Es decir, que puede dar un sistema de mediciones de varias veces por un usuario al momento de posicionar. También un motor de pasos es un dispositivo electromecánico que convierte una serie de pulsos eléctricos en desplazamientos angulares, lo cual significa que puede dar una energía mecánica y dar un lugar de información de una posición dada. También en este motor está constituido por un estator cuyos devanados se encuentran en fases y el rotor se encuentra en un elevado número de polos. Eh, eh, para ese motor, su funcionamiento es síncrono, lo cual da una alimentación cíclica de fases donde pueden originar un cambio de configuración de un giro del rotor, esto nos da a entender que puede darse un paso de un paso a paso. Las características. Las principales características de este motor son el voltaje, la resistencia eléctrica y grados por paso. Para el voltaje, los motores paso a paso tienen una tensión eléctrica de trabajo. Es decir, que su valor tiene que estar impreso en su carcasa para poderle dar por un fallo o algo. También puede darse un voltaje, lo cual tiene que cumplir con un torque deseado, lo cual, si es que da más torque, esto produciría un calor excesivo en el motor y esto podría dañar la vida útil de este motor. En la resistencia eléctrica, eh, podremos decir que está determinado por una corriente que consumirá el motor. Es decir, que aquí este valor afectará a la curva de torque y a su valor máximo de operación. También los grados por paso. Aquí es un factor importante ya que se puede determinar en qué se puede determinar el motor para un determinado uso. Aquí los grados de paso a paso están definidos por la rotación del eje que da en cada paso completo. Una de sus operaciones básicas son el de medio paso o semipaso, lo cual el motor duplicará la cantidad de pasos que se va a dar en la revolución para la cantidad de grados por paso. También aquí depende de los pasos por vueltas, lo cual tiende a generar el motor y a cada diente magnético para determinar sus tipos de velocidades. En el funcionamiento. Aquí el funcionamiento es de paso a paso, son los que es por medio de atracción y repulsión, lo cual ocurre por polos magnéticos, los cuales tienen un polo norte y un polo sur. Es decir, que está constituido por bobinados de un material ferromagnético y un rotor que puede girar libremente desde el estator. También el principio básico del magnetismo establece que los polos iguales se repelen y polos diferentes se atraen. Esto nos da a entender que forma parte de un imán, los cuales tienen polos positivos y polos negativos, los cuales pueden contraerse o repelerse. También para lograr este movimiento, los motores paso a paso se fabrican aumentando el número de polos de estator y se les practica una serie de ranuras tanto en el rotor como en el... Esto nos da a entender que causa un desplazamiento angular desde un paso determinado a una característica que nos debe dar el motor. También los motores constituidos podríamos decir que para este motor el rotor alcanza una posición de equilibrio, lo cual nos da que el estator puede cambiar las diferentes orientaciones de sus polos.
También trata de buscar una posición de equilibrio, lo cual puede mantener una continuidad por el movimiento de giro y también puede dar una transformación de energía eléctrica a mecánica por el movimiento circular que éste da. También podemos ver que la clasificación de un motor a paso es de reluctancia variable. Para este motor, este no utiliza un campo magnético permanente, sino utiliza limitaciones o un par de paradas. Esto nos da a entender que este motor tiene un montaje común y en sus aplicaciones no requieren ningún grado de fuerza y ni de posicionamiento para un determinado desplazamiento. También para la reluctancia variable, un desplazamiento debe tener desplazamientos angulares eh, para aumentar el número de bobinados. En el estator, esta forma es cilíndrica, la cual puede tener 3 devanados distribuidos igualitariamente por un ángulo de 120 aproximadamente entre ellos. También aquí nos da que tiene su mecanización es similar a los de imanes permanentes, lo cual su principal función es erradicar el condicionamiento de reposo, lo cual nos da una sin excitación y el motor puede girar libremente y tiene una posición de carga que esto depende de la inercia y de un punto exacto de reposo. El motor paso a paso híbrido. Aquí el motor paso a paso híbrido nos da es un motor eléctrico cuya función es la combinación de los dos motores de paso a paso, ya sea la reluctancia variable y por imanes permanentes. También se puede caracterizar por el número de dientes que éste posee y que tiene axialmente alrededor de su eje. También este motor es de alta precisión y puede suministrar un ángulo pequeño de 1.8. Esto nos da a entender que entre sus características principales poseen un alto torque estático y dinámico, y, lo cual pueden poseer un pulso de muchas velocidades para tener una amplia variedad de aplicaciones industriales. Los motores paso a paso son de dos combinaciones. El rotor suele estar constituido por anillos de acero dentado en un número ligeramente distinto al del estator, y dichos anillos están montados sobre un imán permanente en el axial. Los motores paso a paso de imanes permanentes. Aquí funciona de los polos que se repelen y se atraen. Aquí el estator tiene una fase constituida por las bobinas, las cuales pueden dar un giro que se invierta de 180. También tenemos dos fases, la cual puede estar en excitación de la cara A y B, como se muestra, y CD en los polos norte, y también podemos ubicar las caras A y B. Lo cual nos da a entender esto es que los motores poseen una habilidad de poder quedar en una posición totalmente libres. También las bobinas están energizadas. También el motor puede estar completamente para que no tenga ninguna circulación de corriente en sus bobinas. Los motores están constituidos por un rotor sobre el que están aplicados distintos imanes permanentes y por cierto número de bobinas excitadoras. Aquí las bobinas son parte del estator y el rotor, lo cuales tienen una excitación en la bobina y deben ser manejables por un controlador. Los diferentes pasos que tenemos para los imanes son los unipolares y los bipolares. Los unipolares son los que pueden controlar que tenga unos devanados duplicados, lo cual nos da a entender que la bobina tiene un punto medio en el estator y unos puntos extremos para que pueda ser alimentada o pueda generar un campo inverso al otro. Esto nos da a entender que, como se observa en la figura, el bobinado y el motor en las conexiones son el mismo. En la bobina está conectada a una derivación común
lo cual se conecta generalmente al negativo y otras se tienen que conectar al positivo para las bobinas. Aquí los fabricantes hacen que las dos derivaciones centrales de las bobinas tienen que tener una conexión interna en el motor y pueden tener cinco cables para conectar nuestro motor. Para los motores paso a paso bipolares, los motores paso a paso para los bipolares son más complejos y aquí requieren de circuitos para su controlación. Aquí los circuitos tienen que tener implementado un integrado debido a su complejidad en el circuito de este componente. También aquí deben tener, de su potencia, tiene que tener componentes ya sea transistores o diodos y y un contracorrientes porque son pequeños y medianos. Es decir, que los motores tienen que tener, son simples a la hora son más complejos a la hora de ponerlo en funcionamiento. Eh, Como vemos en la figura, aquí se observa que están dispuestas y conectadas las bobinas entre sí a un motor bipolar. Las conexiones tienen que tener cuatro conexiones. Los pares de bobinados hacen que el motor pueda girar magnéticamente, magnéticamente con imanes permanentes y compresibles al dividir la forma de energizar las bobinas en cuatro partes. Las aplicaciones para un motor de un motor paso a paso en la robótica pueden ser máquinas y herramientas, los movimientos de cámara y brazos robóticos, como vemos en las imágenes. En la automatización, impresoras, plotter, disqueras y discos duros. En la telecomunicación pueden ser como el procesamiento de antenas, DVDs, taxímetros, los relojes eléctricos, los controladores y los manipuladores. Vamos a hablar acerca ahora de la máquina monofásica. Una pequeña definición de máquina monofásica es que es una máquina rotativa que es alimentada eléctricamente y esta puede transformar energía eléctrica en mecánica. También una de sus principales funciones es que es una fuente de poder monofásica. Esta puede estar conectados con dos cables, uno que es la fase y la otra que es neutro, y lo cual esta puede tener una potencia de 3 kilowatts y un voltaje de limitación que pueden variar. También esta máquina son utilizadas principalmente en pequeñas instalaciones como electrodomésticos, utensilios, taladros, máquinas de aire acondicionado y puertas de aparcamientos. Las partes de la máquina monofásica. En las partes tenemos los cuatro componentes básicos de esta máquina, lo cual es el estator, el rotor, el escudo y la carcasa. En el estator, básicamente está compuesto de un núcleo de chapas de acero. Eso nos da a entender que es lo que se colocan en las ranuras con dos arrollamientos de hilos de cobre para tener un trabajo en el arranque. En el rotor, se compone de un eje que en definitiva será el encargado de trasladar esa energía mecánica. Esto nos da a entender que tiene que tener unos hilos de conducción para que puedan trasladar dicha energía y no pueda quemarse el motor. En los escudos son los que están efectuados a los extremos del estator y cuya función es mantener la posición del eje del rotor. En la carcasa son los que protegen de las partes externas del motor, lo cual pueden tener una perturbación del exterior o debido a los cambios del clima. También en la carcasa nos da a entender que es la principal función de proteger las piezas de cualquier daño que ésta pueda producirse. También los motores monofásicos pueden incorporar dos tapas o escudos en ambos extremos de la carcasa, lo cual que a sus dos lados se encuentran, además tiene que tener un ventilador para tener una debida refrigeración en el sistema. En el funcionamiento.
El funcionamiento de de un motor monofásico es esencial, ya que puede ser, es mejor que un trifásico, lo cual puede generar una energía mecánica a través de energía eléctrica, basándose en el principio de atracción y repulsión entre un imán y un campo de corriente eléctrica que se da. Esto nos da a entender que las barras están dispuestas en forma de una espiral, lo cual tienen que estar girando para dar una energía mecánica en el concebido. En la distribución monofásica, la electricidad tiene que tener cargas principalmente de iluminación y calefacción para motores pequeños. Para suministrar energía tiene que tener no debe dar un campo magnético rotatorio, lo cual para estos circuitos necesitaríamos tener un adicionamiento en su arranque y los cuales pueden generar una energía de 10 kilowatts eh, bajo. Para el voltaje y la frecuencia de esta corriente dependen de dónde se encuentra situado, ya sea en su país o su región, siendo de 115 y 130 los valores más extendidos para un voltaje de entrada y, y para igual tiene que tener una frecuencia ya sea de 50 o 60 Hz dependiendo de su zona donde se encuentra. Vamos a hablar acerca del motor monofásico de fase partida. Bueno, como este motor se da o cabe destacar lo que se distingue por sus dos bobinados, el principal y el auxiliar o de arranque. Estos incorporan un devanado que permite aumentar la tensión en el circuito durante la fase de arranque. Hace valer su alta resistencia para crear un campo magnético y también es suficientemente potente para que el motor se ponga en marcha. Gracias a este devanado funciona de una forma intermitente y este causa el calor que se desprende. Esto significa que es idóneo para el arranque del motor, ya que luego se desconectará al bobinado y de marcha que sigue trabajando con el campo magnético creado ya con este devanado. Su funcionamiento, tenemos que tomar en cuenta que este devanado está retardado a 90 grados eléctricos con respecto al devanado de arranque. Cuando por estos devanados pasan por dos corrientes desfasadas a 90 grados, se establece un campo magnético giratorio. Esto hace que su giro llegue a una velocidad sincrónica de polos. Las propiedades que debemos tomar en cuenta en este motor, que siempre tenemos que tenerlas, es la buena regulación de velocidad, que es a favor. El par de arranques pequeño igual es de 1 o 2 veces un par en marcha. También su intensidad, ya que su arranque es de 5 a 6 veces nominal. El resbalamiento también que da entre un 4% a un 6%. Su desfase, que es entre devanados igualmente entre 40 y 50 grados eléctricos, y estos se fabrican para potencias menores a 1,5 HP. Ya con los motores de arranque por condensador, o también conocido como capacitor, la construcción de este tipo de motores es prácticamente la misma, ya que es un motor de fase partida. Este condensador proporciona un par de arranques mayor y además limita la corriente del arranque a un valor menor en el de fase partida. Su funcionamiento de este motor es exactamente igual al de las fases partidas. Aquí hay que tomarlo en cuenta al instalar este tipo de condensadores. Debemos ver que el devanado auxiliar de arranque se multiplicará siempre por 3 o por 4 al par normal de giro.
Esto se suele montar en los motores a gran carga en diferentes tipos de trabajos pesados, y ya que estos pueden ser las bombas como compresores, lavadores industriales, entre otras más. Un poco hablando sobre sus propiedades de este tipo de motor de arranque, es la buena regulación de velocidad, que es un punto a favor. El par de arranque es muy fuerte, igual a 3 o 4 veces al par de marcha. También su intensidad de arranque es menor a al de fase de partida. El factor de potencia es igual a 1,0. No están hechos para arranques y paradas frecuentes. Y también se fabrican entre 1/3 HP hasta 5 HP. La ventaja de estos arranques y marcha por condensador es que casi no requiere mantenimiento. Y los demás no se usan en la trifásica. Los motores de inducción-repulsión. Estos motores, al conectarse con una corriente monofásica, eh, hacen que se cree un campo magnético en el estator y se induce a otro campo en el inducido. Estos dos campos están descentralizados con 15%, 15 grados eléctricos. Entonces, esto creará un par de arranque que hace que el inducido o el motor gire. Esta aplicación, que es como un principio, lo tomaremos como los polos iguales, que se repelan con el nombre de motor de repulsión. Un poco de las propiedades de este motor es que tiene un buen par de arranque. Una desventaja es una mala regulación de velocidad. Como ventaja es que su velocidad puede ser controlada y también se logra alcanzar una variación de voltaje aplicándolo directamente al motor. Su rotación se puede invertir desplazando las escobillas hasta 15 grados al lado del centro de polo del estator. Ya, vamos a hablar acerca de los motores de repulsión. Y tiene que tener una conexión monofásica para un campo magnético en el estator o en el inducido. También que aquí al momento de la conexión, eh, esta sufriría unos 15 grados eléctricos, ya que al momento de que su par de arranque está inducido a un motor de aire. Para una aplicación de este motor es que los polos iguales se repelen, ya que, como su nombre dice, es de repulsión. Eh, También para los motores con polos estatóricos, estos suelen ser pequeños con escasa potencia, los cuales incorporan un devanado monofásico, es decir, que tienen un rotor de jaula de ardilla y piezas polarizadas. También para este motor es un requerimiento para una potencia muy baja. También una de sus principales ventajas de este motor es que es muy simple en su construcción, ya sea, también puede ser con fiabilidad muy fácil, una robustez, es decir, que es un poco más liviano que cualquier otro. Y también una de otra principal ventaja es que tiene un bajo costo al momento de adquirirlo. Para los motores de polos estatóricos, las piezas de polarización deben estar juntas a una bobina para producir un campo magnético al momento de rotarlo, lo cual puede producir un pequeño balanceo en el par de polos del rotor. Es decir, que tiene una suficiente carga para producir la marcha en esta máquina eléctrica. Eh, ya, las aplicaciones de las máquinas monofásicas son en las lavadoras de ropa, bombas de agua pequeña, bombas neumáticas, en los compresores de aire, en las sierras, en los refrigeradores, en los compresores y en las bombas, ya que son muy pequeños y fácil de adquirirlos.
A continuación les voy a hablar sobre las máquinas de polos sombreados. Bueno, las máquinas de polos sombreados, o también conocido como el motor de polos sombreados, es básicamente, ¿qué es un motor de polos sombreados? Un motor de polos sombreados o polos de sombra es un tipo de motor monofásico con características constructivas particulares. Lo que nos dice es que la forma común asimétrica de estos motores tiene un solo devanado, sin un condensador de partida, ni bobinados, ni interruptor de arranque. Esto hace que estos motores sean económicos y confiables, aunque los tipos más modernos pueden ser grandes y tener múltiples devanados físicos, aunque eléctricamente solo utilizan uno y utilizan un condensador. Pueden ser utilizados en aplicaciones pequeñas debido a su bajo par de arranque y son los más adecuados para aplicaciones como mecanismos de relojería. Dentro de las partes de un motor de polos sombreados, primero te vamos a decir, un motor de polos sombreados puede ser de 2 o 4 polos y se compone de las siguientes partes. El estator. El estator tiene polos salientes, normalmente se utilizan de 2 a 4 polos. Cada uno de los polos tiene su propia bobina excitante. Una parte de cada polo está envuelta por una bobina de cobre. La bobina de cobre forma un bucle cerrado a través de cada polo y este bucle se conoce como la bobina de sombreado. Los polos laminados, los polos están laminados. Esto hace que se corte una ranura a través de la laminación del polo y esta ranura aproximadamente es la tercera a la distancia del borde del polo. La bobina de cobre cortocircuitada descrita aquí en el estator se coloca en esa ranura y así podemos llamar esta parte como la parte sombreada y la otra parte del polo como parte sin sombreada. La selección del estator de dos polos da una velocidad síncrona de 3.600 revoluciones por minuto. En cambio, de un estator de cuatro polos sería de 1.800 revoluciones por minuto y tienen cada uno una frecuencia de 60 Hz. Aquí también nos encontramos en el estator el devanado principal, que es aquel donde se inyecta la corriente de tensión alterna. Además, es el que genera el flujo a través de láminas. También tenemos el desvalado auxiliar y los polos, que son los devanados auxiliares son aquellos emanados en cortocircuito, en los que están los polos, seleccionando la parte sombreada del polo con la parte no sombreada. Estos son los que generan un campo a partir de la corriente que inducirá, y esto es por medio producirá que esto produce el devanado principal. También tenemos el rotor. El rotor de los motores de inducción de polo sombreado es un rotor de tipo jaula de ardilla. Las balas del rotor están provistas de una inclinación de 60 grados. Esto es para obtener un par de arranque óptimo y para limitar la inmersión del par durante el arranque. La longitud del estator y del rotor es de orden de 0.25 a 0.5 milímetros. Un interior demasiado corto puede dar lugar a variaciones de par arranque debido a la ranura del motor. El motor de inducción de polos sombreados no tiene conmutador, ni cepillos, ni anillos de colector, ni contactores, condensadores o partes de interruptor móvil, por lo que es relativamente más barato, más simple de construcción y extremadamente robusto y fiable. La ausencia de un interruptor científico elimina la posibilidad de fallo del motor debido a los mecanismos de conmutación científica defectuosos. ¿Cómo funciona un motor de polos sombreados? Un motor de polos sombreados es básicamente un pequeño motor de jaula de ardilla, en el que el desvalador auxiliar se compone de un anillo de cobre o una barra que rodea una porción de cada polo del desvalador auxiliar de una sola vuelta que se denomina bobina de sombra, donde las corrientes inducidas en esta bobina por el campo magnético crean una segunda fase eléctrica al retrasar la fase de cambio de flujo magnético para que el polo suficiente pueda proporcionar una segunda fase de campo magnético giratorio. El sentido de giro de este lado sin sombra para el lado sombreado el sentido de giro de este es que el lado sin sombra gire al lado sombreado del poste, puesto que el ángulo de fase está entre las selecciones sombreadas y no sombreadas. Los motores de polos de sombra producen un solo pequeño par de arranque con respecto al par de torsión de toda la velocidad.
Las características de los motores de polos sombreados. Aquí lo que tenemos, ¿no es cierto?, es su rango de potencia es entendido entre 0.007 horsepower hasta un cuarto de horsepower. Y la mayoría se fabrican en un rango de 1 a 100 o de 1 a 20 horsepower. Es simple de construir, barato, robusto y pequeño y necesita poco de mantenimiento. Desafortunadamente, gracias a que tiene ese motor, tiene un bajo palanque, pero esto hace que tenga un bajo factor de potencia. También en esto de aquí podemos tener que solo funciona con corriente alterna. Ocupa un solo 1.3 del polo saliente. La posición de las espiras determina el sentido de giro del rotor. Las espiras de los polos guardan un desfase de 180 grados. Generalmente también no utiliza un sistema de enfriamiento y la velocidad puede variar variando la resistencia de la bobina polar. La ventaja de los motores de polos sombreados. Su principal ventaja es su simplicidad, la confiabilidad y la robustez, además que tienen un bajo costo. Además, a diferencia de otros motores, los motores de fase partida no requieren partes auxiliares como capacitores, escobillas, conmutadores, switch o esto, al carecer de estas cosas, hace que el mantenimiento sea mínimo y sea relativamente sencillo de usar. Desventajas de un motor de polos sombreados. Tienen un par de arranque muy bajo. Su eficiencia es muy baja. Por ejemplo, un motor de 1 a 20 horsepower tiene una eficiencia del 35%. Para un motor más pequeño puede llegar a ser hasta el 5%. Su factor de potencia es muy pobre. Lo que nos hace que este motor no sea ocupado en varias aplicaciones a gran escala. También por esto es que no se puede ocupar en aplicaciones grandes como en grandes industrias. Solo es utilizado en aplicaciones como por ejemplo electrodomésticos. El principio de funcionamiento del motor de polo sombreado. Aquí en este principio de funcionamiento, un motor de polos sombreados, como es básicamente un motor de jalar ardilla, se compone de un anillo de cobre, una barra que rodea todo el polo. Pero esto tiene varias formas. En este caso tenemos aquí, en esta gráfica representativa, tenemos qué parte funciona durante cada parte. Por ejemplo, durante la parte del OA, del ciclo de corriente alterna, el flujo comienza a aumentar y se induce una fuerza electromagnética en la bobina del sombreado. La corriente resultante en la bobina del sombreado estará en tal dirección para oponerse al cambio de flujo. Esto gracias a la ley de Lenz. Así, el flujo de la parte sombreada del polo se debilita mientras que en la parte no sombreada se refuerza. Durante la parte AB del ciclo de corriente alterna, el flujo ha alcanzado casi el valor máximo y no está cambiando. Por lo tanto, la distribución de flujo a través del polo es uniforme, ya que no circula en la bobina de sombreado. Durante la parte BC, a medida que el flujo disminuye, la porción de BC del ciclo de corriente alterna se induce a una corriente en la bobina del sombreado para oponerse a la disminución de corriente. Por lo tanto, el flujo en la parte sombreada del polo se refuerza, mientras que en la parte sombreada se debilita. El efecto de la bobina de sombreado hace que el flujo de campo se desplace a través de la cara del polo, desde la parte no sombreada a la parte sombreada. Este flujo cambiante es como un campo débil giratorio que se mueve en dirección desde la parte no sombreada hacia la parte sombreada del polo. Aquí el rotor, ¿no es cierto?, de jaula de ardilla está bajo influencia del campo de movimiento. En consecuencia, se desarrolla un pequeño par de arranque. Tan pronto como este comienza a girar, el rotor de torsión adicional es producido por la acción del motor de inducción monofásica. El motor acelera a una velocidad ligeramente inferior a la velocidad síncrona y funciona como un motor de inducción monofásico. Tipo de motor de polo sombreado. Básicamente, el tipo de motor de polo sombreado es el uso de fraccionamiento del tipo de motor de inducción de jaula de ardilla. Básicamente, es un motor de jaula de ardilla el que utilizamos para este tipo de motor de polo sombreado.
este tipo de motor de polo sombreado. Y su uso, ¿no es cierto?, es su simplicidad y robustez. Usos y aplicaciones del motor de polo sombreado. Gracias a su facilidad de fabricación, ¿no es cierto?, tenemos que es usado para tareas sencillas, como por ejemplo pequeños ventiladores, mecanismos de relojería, aparatos de uso médico y en general la mayoría de electrodomésticos. Como por ejemplo en el caso de electrodomésticos pueden ser pequeñas las refrigeradoras, también puede ser utilizado en algunas cocinas y en las partes de elementos de relojería en los mecanismos de reloj. Y en los pequeños ventiladores puede utilizar en ventiladores de computadoras laptop. En el arranque del motor de polos sombreados. Para arrancar este motor no se necesitan ni condensadores, ni devanadores, ni interruptores de arranque, como se vio en los anteriores motores. Y esto resulta muy económico, ya que el rotor de cablería y el motor de polos salientes están divididos en dos partes, de las cuales una de ellas dispone de un anillo de cobre que rodea de forma transversal, denominado de forma de tipo tira o espira de sombra. Como se ha mencionado, el motor de inducción de polos sombreados es un motor monofásico, que usa el método para arrancar del rotor, de rotación del rotor, un efecto de campo magnético móvil. Esto es producido por la construcción del estator de una forma muy especial. Las porciones de las superficies de la pieza polar están rodeadas de una espira gruesa de cobre denominada bobina de sombra. La espira de cobre produce que el campo se mueva hacia otras fases y a través de la cara, hacia otras partes de la cara de la pieza polar. Pese a esto, este motor cuenta con un único devanado estatórico. Se considera autoarrancable por contar con sentidos de anillo cortocircuitados, que sirven para proporcionar la fase auxiliar del flujo de excitación principal, basada en el principio de inducción de Faraday-Lance. Principio de inversión de giro. Este tipo de motores no está diseñado para que el sentido de giro pueda ser modificado, pero este se puede modificar con unos simples cambios en el motor. Básicamente, para modificar el sentido de giro del motor tendríamos que modificar el motor. Y esto es algo que no es un proceso fácil, ya que se tienen que hacer cambios, ¿no es cierto?, en el rotor para que pueda girar de otra forma, en otro sentido. Porque gracias a su fabricación, este motor no puede ser cambiado en su giro, en este caso. Con el giro que ya viene fabricado por defecto es con el giro que se va a quedar. Pero, como ya dije anteriormente, este motor puede ser, ¿no es cierto?, puede cambiar su forma de giro, modificando el motor, en este caso. Principio de la variación de velocidad. Bueno, para la variación de velocidad, estos tipos de motores se diseñan con una velocidad fija de rotación. La velocidad de giro de un motor monofásico es directamente proporcional al valor medio de la corriente que lo atraviesa en cada semiciclo. Lo único que se debe hacer para regular su velocidad es poder conectarlo con un desfase que va desde los 0 grados para la velocidad máxima hasta 90 grados para la mínima. Si no hacemos esto, resultaría imposible lograr que un dispositivo mecánico conecte y desconecte el motor. Bueno, para ver la variación de la velocidad podemos utilizar un triac. De esta forma, se hace posible conectarlo a un desfase temporal requerido. No necesitamos de un dispositivo de desconexión, ya que este semiconductor corta el suministro de la corriente cada vez que la tensión de línea cruza el eje imaginario de los 0 volts. Bueno, aquí tenemos la bibliografía de la exposición. Y muchas gracias.